En primer lugar, queridos hermanos y hermanas, como se ha dicho, estamos empezando hoy en Colombia la Semana por la Paz, donde se ha trazado como lema: unidos, uniendo voces construimos país, un llamado a encontrarnos, a buscar puntos de encuentro, a romper esas posturas que nos ponen en lugares tan opuestos que pareciera que fuéramos enemigos viviendo y habitando una misma tierra. Aprender a respetarnos desde la diferencia, a entender que la diferencia no es razón para destruirnos o para agredirnos. Los cristianos estamos profundamente convencidos que estamos llamados a construir un mundo nuevo, con relaciones nuevas. Jesucristo es llamado en la Sagrada Escritura el príncipe de la paz. Por supuesto que no hablamos solo de una paz social o paz política, sino una paz moral, una paz espiritual que brota primero de una relación con Dios que sana las heridas interiores, que nos reconcilia a nosotros mismos, con Él, con nuestro propio yo, y nos abre a ser hombres y mujeres con actitud de reconciliación para nuestro prójimo. En segundo lugar, recordar que también desde el 1 de septiembre, por voluntad del Papa Francisco hace varios años, hasta el 4 de octubre, hablamos del tiempo de la creación. Es un tiempo en el cual el Papa nos invita a poner en el centro de nuestra vida ese llamado a cuidar nuestra casa común, a entender que la creación es una obra de Dios y que debemos cuidarla, debemos respetarla y debemos tener acciones concretas por ese cuidado de la creación. Yo los invito a que busquen, en internet ya es muy fácil, ya hoy en día no es tan difícil, busquen Objetivos Laudato Si. Objetivos Laudato Si. Son 7 objetivos que el Papa nos ha pedido trazar, entre ellos el clamor de la tierra, el clamor de los pobres, una economía ecológica o ambiental, bueno, entre otras. Son 7 objetivos Laudato Si que son muy concretos, en los cuales nosotros pudiéramos comprometernos. Finalmente también es el tiempo, este mes que termina justamente con la fiesta de San Jerónimo, uno de los patronos de la Sagrada Escritura, es el tiempo de la Biblia. Este es el mes en que en las comunidades parroquiales particularmente se convocan encuentros bíblicos, encuentros de formación o de lección divina. Qué bueno que nosotros recuperemos la centralidad de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios en nuestra vida. Algo que hoy está también muy presente en el mensaje que estamos escuchando en la Sagrada Escritura, la curación de este hombre que era sordo y por consecuencia era también mudo, incapaz de hablar. No solamente nos trae un milagro, digamos, físico obrado por Jesús, sino que también es una señal de lo que es el ser humano cuando se encuentra sin Dios. Hoy muchos cristianos, pudiéramos decir, padecemos también de sordera con Dios o ante Dios. Y tal vez de una sordera que es peor que la sordera física, porque aquellos hombres y mujeres que han nacido con esa discapacidad nos edifican. Muchas personas sordas se rehabilitan de una manera admirable. Nosotros somos los que no tenemos la capacidad de comunicarnos con ellos, pero ellos pueden hacer cosas grandiosas en el mundo. Pero tal vez la peor sordera es la que podemos nosotros vivir, y es la sordera de no querer oír a Dios. Lo lamentable es que esta sordera la padecemos incluso siendo cristianos y tal vez acudiendo con frecuencia a la Eucaristía o a la oración. Porque quizás en estas prácticas no rompemos todavía el círculo de buscarnos a nosotros mismos, de escucharnos a nosotros. Una oración en la que solo hablamos nosotros, pero no hacemos silencio para escuchar a Dios. Quizás porque no hemos sido formados para
aprovechar al máximo ese espacio de encuentro con Dios, o para vivir de la mejor manera los encuentros litúrgicos comunitarios. O quizás por egoísmo también lo deberíamos admitir, porque solo pensamos primero en nosotros mismos. Muchos cristianos, como lo digo, acudimos a Dios no para escucharlo, sino para ser escuchados. No es que esté mal, claro que todos venimos de alguna manera con una carga interior que queremos traer delante de Dios. Pero antes que eso deberíamos tener el momento del silencio para decir, como lo escuchamos en varias veces en la Sagrada Escritura: habla, Señor, que tu siervo escucha. Por eso hoy tenemos que pedirle a Jesús, como en este milagro que nos reporta el Evangelio, que remedie nuestra sordera espiritual, que nos enseñe a hacer verdadera oración, aquella de la que Él era realmente o es referente y modelo, aquella que busca conocer antes que nada lo que Dios quiere para nosotros, aquella sordera que nos impide abrirnos a recibir solo su mensaje, pero también la capacidad para hacerlo vida. Este milagro de la curación del sordo que era incapaz de hablar nos invita entonces a purificar nuestro modo de relacionarnos con Dios a través de una oración que no es solamente pedir, sino abrirse confiadamente a lo que Dios quiere para nosotros, una actitud humilde, de profunda fe. Por supuesto que este trae consigo, como decíamos, el sordo no podía hablar, porque normalmente quien no oye, pues no puede hablar. Normalmente las personas que no hablan es porque son sordas, no porque tengan algún problema funcional en sus cuerdas vocales, sino porque no es posible que aprendan a hablar, ya que están impedidos de escuchar. Para hablar es necesario primero escuchar. Para nosotros poder luego hablar de Dios, no lo podemos conseguir si primero no hemos tenido el hábito de escuchar a Dios, de estar atentos a su palabra. Si dejamos que el tiempo de la escucha a Dios se nos vaya en palabrería nuestra, no vamos a poder enriquecernos con su palabra. Hermanos y hermanas, es necesario educarnos en la escucha a Dios. Es necesario ese aprendizaje de habituarnos al silencio. ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Siempre nuestra mente nos está reclamando tener ruido, palabras, pensamientos permanentemente. Qué importante es tener ese hábito de cuando buscamos estar en presencia de Dios, simplemente tratar de apaciguarnos, de callar, interior y exteriormente. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es importante esto porque Dios no deja nunca de hablarnos. Si bien nosotros no lo escuchamos, o porque no queremos, o porque no estamos preparados, Él nunca deja de hablarnos. Él está constantemente enviándonos mensajes de muchas maneras. Nos habla mediante su Hijo Jesucristo. Lo acabamos de experimentar en este Evangelio. Nos ha hablado Dios por medio de su Hijo en la Sagrada Escritura. Nos habla, por supuesto, cada que abrimos la Sagrada Biblia. Nos habla a través de las personas que nos rodean, a través de circunstancias concretas. Y a través de esas personas o circunstancias nos invita al desprendimiento, a la generosidad, a la comprensión, a la humildad, al servicio, al diálogo, a la paciencia. Miren que incluso hasta con aquellas personas que nos cuesta comprender,
Si una persona, como dice por ahí, nos saca lo peor de nosotros, pues también en eso nos está hablando Dios. Trabaja en ser más humilde, trabaja en ser más tolerante, trabaja en ser más paciente. El que tiene esa sensibilidad de estar siempre con los oídos interiores y exteriores abiertos a lo que Dios quiere para él, en todo podrá encontrar un mensaje que Dios le tiene. Por supuesto, hermanos y hermanas, Dios nos habla también en su iglesia, allí en la que vive y mediante la cual se continúa realizando en el mundo la misión que inició Jesucristo y para la que hoy también nos envía a nosotros. Nos habla en la iglesia, nos habla en sus pastores, nos habla en el magisterio del Santo Padre. ¿Cuántas veces nos detenemos a conocer? No por lo que dicen los medios o los titulares o una cadena de WhatsApp. Conocemos, por ejemplo, los documentos oficiales de la iglesia. ¿Cuántos hemos leído? Hemos leído las encíclicas del Papa Francisco tan hermosas sobre el cuidado de la casa común, sobre la hermandad, o exhortaciones como la alegría del Evangelio, o el llamado a la santidad. Tal vez no. Pues deberíamos ocuparnos un poco más en eso. Ya que buscamos tantas cosas en internet, busquemos documentos del Papa y leámoslos directamente. Esto nos permitirá también encontrar cómo allí, a través del magisterio de la iglesia, Dios nos habla. Y finalmente nos habla por los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Dios está en la historia y tenemos que saber leer con ojos de fe a lo que Dios nos llama en el tiempo presente, en lo que ha pasado anteriormente a nosotros, para prepararnos a lo que vendrá. Toda la historia está también llena de la presencia de Dios. No estamos entonces ante un Dios callado. A veces decimos, pero ¿dónde está Dios? El problema no es Dios, el problema siempre seremos nosotros, que en medio de nuestras angustias o nuestros ruidos no habilitamos, no abrimos los oídos interiores para poder captar su mensaje. Hermanos y hermanas, esta primera tarea de habilitar y educar los oídos espirituales y exteriores para escuchar a Dios, que siempre nos habla, nos lleva a una segunda tarea muy grande, y es la de hablar, la de poder proclamar lo que Dios nos pone en el corazón. Quizás por sordos para con la palabra que Dios tiene para nosotros, nos hemos convertido en mudos, impotentes, para decirles a los hombres la palabra que Dios tiene para ellos y que tienen derecho a escuchar. Y Dios cuenta con nosotros para hacer llegar por nuestra voz su mensaje a otros. Tal vez porque no escuchamos a Dios en actitud de disponibilidad, somos incapaces de anunciar al mundo su voluntad, de un mundo justo, de un mundo donde el amor entre nosotros sea antes la premisa, antes que el odio y la división. Tal vez somos incapaces de denunciar con valentía las situaciones que en el mundo contradicen los planes de Dios. Todo lo que Él quiere transformar, aquello a lo que Dios nos envió. Hermanos y hermanas, este es el reto: salir de esta sordera para proclamar con las palabras y la vida las grandezas de Dios. Allí donde se escucha a Dios, se es capaz de hablar en su nombre, se es capaz de vivir su mensaje, se es capaz de denunciar con valentía todo aquello que impide que venga el reino de Dios al mundo. Allí donde se escucha de Dios o se escucha a Dios, surgen los profetas, los nuevos profetas, y esos tenemos que ser nosotros,
hemos sido constituidos profetas desde nuestro bautismo. Profeta no es nada raro, profeta es simplemente un vocero de Dios, alguien que lleva al mundo la voz de Dios. Allí donde se ora y donde el hombre supera su sordera, allí también queda curada su mudez, que lo encerraba en sí mismo y que lo incapacitaba para vivir y anunciar la salvación de Dios. Por eso hoy nosotros, y para todos los cristianos, pidámosle a Jesucristo que repita su milagro, que nos aparte de nuestra sordera y que desate también nuestra lengua, para que perdamos el temor de hablar en su nombre, allí donde es necesario que su palabra irrumpa como una luz que echa lejos la sombra de la ignorancia y de la ausencia de Dios. Que la Santísima Virgen María, aquella que supo escuchar y guardar en su corazón las palabras de Dios, también nos ayude a ser como ella. Amén.